España va como una moto, pero la renta per cápita de España comparada con la de la eurozona ha caído a niveles inferiores a los de 1995. Vamos a hablar de todo ello. La evolución de la renta per cápita de España con respecto a la eurozona es absolutamente brutal de negativa. Y lo que nos muestra es el fracaso absoluto del socialismo. Primero, esa renta per cápita comparada con la evolución de la eurozona. Ojo, una eurozona que tampoco es que vaya como una moto, que la eurozona tampoco es un referente de crecimiento maravilloso a nivel global. Pero fíjate, con respecto a la media de la eurozona, entre 2005 y 2010 se desplomó la renta per cápita de España y se situaba a niveles aproximadamente del año 98-99. Ese brutal empobrecimiento que sufrimos con el desastre de la política del gobierno de aumentar masivamente los desequilibrios y de ignorar los riesgos de la crisis y de meternos en una de las crisis más brutales con esas políticas completas y absolutamente equivocadas. Pero entre el año 2012 y el año 2018 se empezó a recuperar la renta per cápita de España con respecto a la media de la eurozona hasta llegar a niveles que podíamos considerar bastante mejores, pero lejos de los que habíamos alcanzado en el año 2003-2004. Y, por supuesto, había mucho que continuar haciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por supuesto, la peor gestión de la pandemia, la peor gestión de la recuperación, etcétera, nos ha llevado a que entre el año 2018, ojo, que es que empieza el problema en el 2019 ya, cuando empieza esta política de gastar, endeudar y robar al contribuyente. Empieza a caer, se desploma de nuevo y vuelve a caer de nuevo en el 2021-2022. Es decir, estamos perdiendo puestos con respecto a una eurozona que tampoco va muy bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, la renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, además, es todavía peor. Estamos a 15 puntos de la media de la Unión Europea. 15 puntos según Eurostat. Es que ese empobrecimiento generalizado de la población española no viene por casualidad, no viene porque le ha pasado a todo el mundo, viene por las políticas equivocadas. Porque claro, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el hachazo brutal fiscal que sufren las familias españolas con el socialismo. Este socialismo que se presenta como el que defiende a las clases medias y a los pobres, etcétera, lo que ha hecho ha sido utilizar la inflación como el ariete fiscal más agresivo contra las clases medias. El 80% de la subida de la presión fiscal a las familias y a las empresas ha ido a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, y además este gobierno que se presenta como el de la justicia social, resulta que los datos demuestran que lo que han conseguido ha sido un empeoramiento generalizado de las condiciones de los ciudadanos españoles con respecto a sus socios. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque nos han ido alcanzando y superando países de nuestro entorno, mientras el gobierno se presenta como el gran gestor de la economía, los que lo han hecho maravillosamente. ¿Y qué es lo que han hecho? Endeudarnos brutalmente, continúan endeudándonos brutalmente, a pesar de tener unos ingresos fiscales inflados por el efecto de la inflación que nos han pasado a todos, y además haberle subido los impuestos a toda la población contribuyente. Un elemento muy importante a entender en todo esto es lo difícil que es recuperarse. Es decir, claro, nos dicen, bueno, pues que venga el próximo gobierno y que lo arregle. Claro, fijaos lo difícil que fue entre 2012 y 2018 recuperar puestos con respecto a la eurozona y salir del agujero creado por la quiebra absoluta de la economía que dejó el socialismo. Esto es increíble porque, claro, igual que está pasando en Argentina,
el socialismo le echa la culpa de todos los desastres que se generaron cuando gobernaban ellos a los que vinieron después y lo que intentaron fue hacer unos pequeños ajustes, tampoco muchos, que es que aquí parece que ha habido enormes recortes. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Fijaos, entre el año 95 y el año 2023, el gasto público que tiene que ver con solamente la parte puramente administrativa, lo que se llama el gasto político, todo lo que tiene que ver con el Estado, no sanidad y educación, etcétera, sino el peso del Estado, ha aumentado en más de 300.000 millones. 300.000 millones. Y la renta per cápita de los españoles frente a la eurozona está a mínimos de 1995. Esto es absolutamente brutal. Te están empobreciendo, te están robando y encima te crees que te están dando derechos. Y el único derecho que te dan es a maquillar el paro y a endeudarte. A disfrutar lo votado.